Aquí inicia Letras al Aire, el punto de encuentro literario más importante en el estado de Hidalgo, donde coinciden voces, ideas y grandes invitados. Prepárate para escuchar nuevas perspectivas y momentos que inspiran. Aquí comienza Letras al Aire. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Los saluda Chantal Vargas, en ausencia del licenciado Marco Antonio Alfaro Morales, presidente de la Feria Universitaria del Libro, en una emisión más de nuestro programa Letras al Aire, que se transmite a través de Suma Radio Tunancingo, desde la ciudad universitaria de Tunancingo. Saludamos a quienes nos sintonizan a través de Suma Radio Pachuca, Suma Radio San Bartolo y Suma Radio Huejutla. Y como siempre, agradezco a nuestro titular de producción, Santiago Castillo, y en los controles a Víctor Iván. Hoy nos da mucho gusto recibir en esta emisión al maestro José Antonio Pérez Robleda para conversar un poquito con nosotros sobre su experiencia profesional, además de su trayectoria como escritor. También es un gusto que nos pueda acompañar en un ratito más el maestro José Miguel Alba Marquina, promotor y gestor cultural. Sean todos y todas bienvenidas a este programa Letras al Aire. Lanza de José Antonio Pérez Robleda. Letras al Aire. José Antonio Pérez Robleda, filósofo, tejedor de futuros e historias y experto en transformación digital. José Antonio Pérez Robleda es un consultor y uno de los primeros Google Trainers de América Latina, con más de una década de experiencia en la implementación de soluciones tecnológicas que fomentan la colaboración y la eficiencia en equipos de trabajo. Su misión, a través de su consultora Plecon, es ayudar a líderes y organizaciones a fortalecer sus habilidades digitales y comunicativas para tejer futuros más conectados y auténticos. En el ámbito corporativo, ha colaborado con empresas de la talla de Mercado Libre, L'Oreal, Banorte, Coca-Cola FEMSA, Boehringer, Canacintra y Estafeta, optimizando la comunicación y la productividad a través de la tecnología y metodologías innovadoras. Su trabajo también incluye la capacitación de más de 10,000 educadores en Latinoamérica, facilitando la adopción de herramientas digitales en instituciones educativas de la región. Su excelencia ha sido reconocida con el premio AMCO 2012, el 2020 Specialization Partner of the Year Education de Google, y fue finalista del proyecto 100 del Banco Mundial. Además de su labor como consultor, es autor del álbum ilustrado Malintzin, La Mujer Palabra, y creador del podcast Nada Dos Veces. Su reciente libro, Escucha antes de hablar, guía de storytelling para casos de uso diario, ediciones 2025, y su podcast homónimo, condensa su metodología para convertir experiencias personales en relatos de alto impacto. Demos la bienvenida a Letras al Aire a José Antonio Pérez Robleda. Letras al Aire. Maestro, pues después de escuchar esta trayectoria tan importante, tan impresionante en este mundo de la escritura, maestro, platíquenos un poquito, es momento de escucharlo. Estamos con José Antonio Pérez Robleda, quien, tiene una trayectoria muy importante y a quien nos gustaría preguntarle, usted fue uno de los primeros Google Trainers de América Latina. Mirando hacia atrás, ¿cuál ha sido el cambio más profundo que ha observado en la manera en que las personas aprenden, trabajan y se comunican con este mundo de la tecnología? Chantal, muy buenas tardes y primero muchísimas gracias por esa semblanza. Uno como que de repente se olvida de esa trayectoria cuando te la dice alguien más, dice, ay caray, qué viejo soy ya. Mira, sobre tu pregunta, uno de los principales cambios que yo me he encontrado y que de alguna manera promoví en esa época es la adopción de tecnología. Las escuelas por mucho tiempo fueron alérgicas o ajenas a la tecnología y la tecnología se asociaba siempre a escuelas muy caras o
que tenían muchos recursos. La pandemia cambió todo eso. A mí me tocó estar ayudando a escuelas desde Tijuana hasta Chile con todo lo que hay en medio. Y llegamos a convertir escuelas que pasaron de analógicas a dar clases en línea de un jueves a un lunes, con lo cual el cambio fue brutal y en muy poco tiempo. Lo que descubrieron las escuelas es que con la tecnología que ya tenían, con tecnología muy básica, se podían hacer cosas que ni siquiera habían imaginado. Así que yo te diría que el principal cambio es la normalización, porque no es que no existiera, de la tecnología en la educación. Maestro, esto definitivamente es muy importante, sobre todo en el mundo académico, en el mundo educativo y bueno, en el mundo universitario en el que nos encontramos justamente. Comentarles que ya está con nosotros nuestro querido amigo, promotor y gestor cultural, José Miguel Alba Marquina. Maestro, platíquenos un poquito, ¿qué opina sobre esto que comenta nuestro estimado José Antonio Pérez Robleda? Pues mira, te agradezco muchísimo, Chantal. Gracias nuevamente a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, a este espacio, ahora Letras al Aire. Y sí, sin duda alguna, la trayectoria de José Antonio es maravillosa, además de ser poeta, de ser escritor, como ya lo escuchamos en la semblanza que tuvimos antes de iniciar esta breve charla con él. Pues además es una persona muy comprometida con el uso de la tecnología. Fíjate que me gustaría que José Antonio nos platicara un poco. José Antonio, platícanos de esa trayectoria tan importante que tienes en el mundo del trading, en el mundo de la enseñanza. Has trabajado con marcas de prestigio de todo el mundo, como lo mismo bancos, como lo mismo marcas de belleza, como lo mismo marcas dedicadas a promover precisamente la lectura, la enseñanza, la capacitación. Platícanos cómo ha sido esa experiencia y cómo ves todo esto ante los retos digitales que estamos afrontando ya en pleno siglo XXI y obviamente en 2026. Mira, pues yo llevo más de 11 años con una pata en la educación tradicional, en la educación de jóvenes, y con otra pata en la andragogía. Y te podría decir que son muy diferentes. Y sin embargo, tienen vasos comunicantes. Todo el tiempo he podido llevar cosas de un lado a otro. El principal reto que yo te diría hoy para las empresas, no solamente a la hora de capacitar, sino a la hora de trabajar, es precisamente la implantación de la tecnología. Si antes les decía que las escuelas descubrieron que con la tecnología que tenían podían hacer muchas cosas, las empresas siempre lo han sabido. Con todos los cambios tecnológicos han aparejado cambios dentro de la empresa. El mayor reto que tenemos hoy es el reto humano. La tecnología ya está dentro, la inteligencia artificial ya está sustituyendo muchas de las tareas repetitivas y mecánicas que hacían los humanos. Entonces descubrimos que no necesitábamos humanos alienados para hacer ese tipo de tareas tan repetitivas y tan mecánicas. Sin embargo, seguimos necesitando humanos y esos humanos necesitan seguir trabajando entre ellos. Entonces, el mayor reto al día de hoy no es qué hacer con la tecnología, sino qué hacer con las personas que hoy día, gracias a la inteligencia artificial, tienen superpoderes. Muy bien, muchas gracias. Pues aquí Chantal seguramente nos quiere plantear algo respecto a tu tremenda trayectoria que tienes, Chantal. Maestro, pues sí, precisamente es muy importante todo esto que usted comenta, pero a mí me gustaría saber cómo es que logra combinar la filosofía, la narrativa y la tecnología en un mismo discurso. ¿Por qué considera que el storytelling se ha convertido en una herramienta esencial, tanto para líderes como para docentes y comunicadores? ¿Cómo es que llegamos a este momento donde pues se integran estos tres puntos: filosofía, narrativa y tecnología? Muy bien, esto no se debe hacer nunca, sin embargo lo voy a hacer el día de hoy. Para responderte eso tengo yo que hacerte una pregunta a ti, y bueno, se las hago a los dos. Dígame, Chantal, José Miguel, ¿a ustedes les gusta un buen chisme? Dígame la verdad, que no nos oye nadie. Pues yo creo que a todos nos gusta, maestro. Sin duda, sin duda. No se sientan culpables, a todos nos encanta el chisme, pero por una razón muy sencilla. Es la manera en que los seres humanos aprendemos. Los seres humanos nos conectamos con el conocimiento a través de historias, por más que memoricemos, por más que hagamos.
El cerebro humano está configurado para escuchar y entender las historias. Por algo muy sencillo, somos seres sociales y las historias, los chismes en origen, hoy lo muy denostado, es lo que nos ha mantenido vivos por 10.000 años, en el sentido de que cuando vives en una tribu pequeña o en un pueblo pequeño, saber quién está con quién se peleó con quién, qué hizo con quién, te permite sobrevivir. Entonces, venimos de fábrica configurados para escuchar historias. ¿Qué es lo que ocurre? Desde la filosofía, los primeros filósofos también eran contadores de historia. Desde la educación, contar historia no solamente nos sirve para recrearnos, sino que nos sirve para llegar a las otras personas. Cuando tú cuentas una historia, levantas el filtro de la educación fría o aburrida y empiezas a escuchar. Por eso nos gusta tanto que nos cuenten el chisme de la química o el chisme de la historia o el chisme de la matemática. Cuando eso sucede, resulta que nosotros nos acordamos mejor de las cosas, que nos entendemos mejor. En el libro yo lo digo muchas veces, si quieres decir algo importante, cuenta una historia. En la medida en que tú cuentes una historia, va a ser más fácil que llegues a los demás. Así que yo te diría que en primer lugar, el storytelling es el vehículo del conocimiento y de la comunicación, pero también es el vehículo de las relaciones. Por ejemplo, yo te podría contar la historia que tengo con José Miguel, pero cuando yo te cuento esa historia la construimos juntos, y eso es lo que somos él y yo como personas, como amigos, como conocidos, ¿no? Si yo te pregunto por la historia de la universidad, tú me vas a dar cuál es el metarrelato común. Eso es lo que nos une como personas, pertenecer a una misma historia, ser parte de una misma historia. Pero claro, si no la cuentas, no puedes pertenecer. Ni puedes pertenecer tú, ni puedes hacer que otros pertenezcan. Pero hay algo peor todavía que no contar una historia, y es contarla mal. Por eso es importante el storytelling, para que no contemos mal los chismes, no contemos mal los chistes, pero sobre todo para que contamos bien nuestras historias personales y grupales. Definitivamente, maestro. Muy interesante lo que estamos platicando esta mañana, pero pues tenemos que ir a un corte y volvemos. Letras al aire, donde las ideas conversan. Regresamos. Letras al aire. Pasemos a la siguiente página. Continuamos. Estamos de regreso y bueno, pues seguimos con esta amena entrevista con el maestro José Antonio Pérez Robleda. ¿Querías preguntar algo, mi estimado José Miguel Alba? Gracias, Chantal. Pues sí, efectivamente, de lo que decía José Antonio, el storytelling es básico. Como él decía, el metarrelato, pues es aquella historia que nos han contado siempre de México, de héroes de bronce, o en el caso de algunas cosas etnocentristas o muy institucional, que es bueno saber, pero a veces, como dice él, conecta más con los jóvenes hoy día y más con el lenguaje que están teniendo la generación Z, los millennials, todavía los que están en boga, que ahora somos los que pues tenemos que estar al frente, pero también traemos otro lenguaje muy diferente. Y en este sentido, José Antonio, me gustaría que platicaras de estas dinámicas que haces tú en tus talleres. ¿Cómo conectas a las nuevas generaciones con esto, con el storytelling? ¿Qué dinámicas y qué artilugios utilizas precisamente para involucrarlos en este mundo, como decíamos, tan global que tienes tu filosofía, narrativa, ciencia, tecnología y demás? Muy bien, para mí el storytelling es casi como la sal de la clase o la sal de la sesión que voy a estar haciendo. Cuando me contratan en las empresas para dar puro storytelling, solamente vemos eso. Pero cuando estoy con alumnos jóvenes, no importa si estamos viendo historia, literatura, filosofía, siempre en algún momento de la clase tienen que exponer y aprender a exponer. Por una razón muy sencilla, porque estamos en un momento donde ya no importan los datos, no importan la información que tengas, no importa ni siquiera las habilidades. Si no eres capaz de comunicar lo que sabes hacer, siempre va a haber otro que va a estar por encima tuyo, aunque sepa menos, aunque tenga menos datos, aunque sepa hacer las cosas peor. Estamos en un momento donde desde grabar un video en las redes sociales, exponer, pero también plantarte delante de un escenario, hablarle a tu jefe, a tu futuro jefe, hablarle a un profesor o hablarle a tus compañeros. Necesitas esas habilidades precisamente para poder
desarrollarte luego en el mercado laboral. Así que lo que hacemos con los estudiantes es primero darles la importancia que tiene esto para ellos y segundo, bueno, pues tendrán que comprar el libro Escucha antes de hablar o irlo a buscar a la full, porque estoy seguro que José Miguel lo llevará por allá. Ahí hay 21 ejercicios que van desde cómo poner tu voz para transmitir seguridad hasta cómo hacer tu presentación o cómo utilizar inteligencia artificial. Les voy a dar un adelanto. Por ejemplo, el que a mí más me gusta y además sale en el podcast del mismo nombre, Escucha antes de hablar, la próxima semana, yo creo, es precisamente el de cómo colocar tu cuerpo para que los demás te escuchen. Y lo hacemos siempre a través de la voz. Yo le pido a la voz que les pido que hablen con la voz en diferentes partes del cuerpo. Y es sorprendente cómo el gesto se arruga o se estira dependiendo de si llevan la voz al pecho, a la cabeza, a la nariz, a la espalda. Solamente con eso ya tienes más de la mitad hecho porque cambia tu gesto. Otra de las cosas que hacemos es evitar las muletillas. Hay muchas estrategias. Una, por ejemplo, que a mí me gusta mucho es la de cambiar la muletilla por un taco, por una palabrota, ¿no? Bueno, aquí no la vamos a repetir porque estamos al aire, pero todo el mundo está pensando una palabrota favorita que es la que más le gusta decir y obviamente no la dicen, sino que la ponen nada más en su cabeza. Bueno, con esas son dos estrategias para una, evitar las muletillas y otra es mostrar seguridad al hablar. Hay muchísimas más. Podríamos estar una hora entera hablando nada más de las estrategias y solo nombrándolas sin practicarlas. No sé si con esto resolví tu duda, José Miguel. ¿Estás en micrófono? Totalmente. Lo que nos lleva a lo siguiente. Chantal, adelante. Para mí está resuelta, aunque tengo una más, pero Chantal creo que quiere preguntar algo importante. Sí, maestro, quisiéramos que nos platique un poquito de su libro, Escucha antes de hablar. Platíquenos qué es lo que hay en este libro, qué podemos encontrar. Hemos leído que plantea esa importancia de escuchar antes de comunicar. Y bueno, en estos tiempos donde todos quieren hablar y publicar cosas en redes sociales, ¿es acaso que hemos perdido la capacidad de escuchar verdaderamente, maestro? ¿Cómo es que usted plantea este tema en su libro? Muy bien, voy a decir algo polémico. No la hemos perdido, pero hemos decidido no usarla o la usamos cada vez menos. Mira, escucha antes de hablar, primero para mí fue un reto porque era meter en un libro de 200 páginas 10 años de experiencia. Y ahorita ya son 11, pero meter todo lo que había hecho hasta ese momento y cosas que habían funcionado. Pero además yo no quería hacer un libro de teoría. Quien haya asistido a mis talleres saben que yo doy muy poquita en teoría y enseguida empezamos a practicar. Por supuesto, hacer un libro habría que meter algunas cosas, pero incluso hay partes que se pueden saltar, que lo pone ahí. Esta parte, si no haces esto, sáltatela y ve la siguiente. Entonces, en primer lugar, es una guía práctica en la que a través de 6 módulos y 21 ejercicios, tú puedes llegar con una presentación importante y salir de ahí sabiendo cómo presentarla, cómo estructurarla, cómo mostrarla. Y esos ejercicios incluso tienen al principio un checklist para que puedas ir haciéndolos poco a poco. Entonces, en primer lugar es eso. Ahora, con respecto al título, efectivamente estamos en un momento donde todo el mundo habla y nadie escucha. O mejor dicho, solamente escuchamos a quienes realmente nos importan. Hay una frase que a mí me gusta mucho que es cuando en español la atención se presta. Yo le puedo prestar atención a José Miguel, pero si estuviéramos hablando en inglés, la atención se paga. Pay attention. Y la atención hoy día es la moneda más cara que tenemos. Es decir, las marcas compiten por nuestra atención, las personas compiten por nuestra atención, todo el mundo alrededor compite por nuestra atención. Y además atención es tiempo. El tiempo que le dedicamos a una persona a escucharla es algo que no se regresa nunca. Así que ante tanto estímulo, solamente queremos escuchar cosas interesantes. De cualquier forma, lo que yo promuevo en el libro es que para hablar, lo primero que tienes que hacer no es comenzar a hablar, aunque esto parezca un contrasentido, sino escuchar a quien tienes delante. Y una vez que lo escuches, contarle aquello que realmente le interesa. ¿Por qué? Porque realmente tiene que pagarte con su atención, tiene que pagarte con su tiempo para que tú le puedas decir algo. En el momento que le empieces a decir cosas que no le interesen, va a dejar de darte esa atención. Entonces, lo primero es escuchar profundamente.
Y lo segundo no es escuchar interesadamente, sino realmente ver por qué para esa persona lo que tú estás diciendo es relevante. Y en la medida en que tú encuentres la manera en que tú genuinamente con lo que vas a decir puedas ayudar a esa persona, la vas a escuchar. Te va a escuchar, perdón. Si tienes eso, ya tienes más de la mitad hecho, porque la otra persona te está escuchando activamente, que hoy día, como tú bien decías al inicio, Chantal, es lo más valioso que hay. Sin duda alguna, el escuchar es algo importante, y tú lo pones en práctica en un podcast que tienes Nada Dos Veces, que además tiene que ver con un clásico de la literatura. El tiempo ya está premiando, pero nos contaría que brevemente nos platicaras de ese podcast de Nada Dos Veces, por qué tiene ese título, y una pregunta que sí quedó en el aire hace rato, de estos ejercicios así, de manera rapidita, en un storytelling, en un chismecito, ¿cuál ha sido el ejercicio que más te ha impactado o ha impactado en tus alumnos? Mira, el que más ha impactado es el de ordenar tu discurso, dividirlo en 3 momentos, empezar escuchando y captando la atención de los demás y terminando fuerte. Cuando le das una buena estructura a una historia, las personas se sienten cómodas escuchándolo, porque ya saben lo que viene detrás. Entonces yo te diría que de los 21, el más importante es obviamente escuchar, del que ahorita hablamos largo y tendido, pero el siguiente más importante es estructurar lo que vas a decir. Pero ojo, van completamente ligados. Si no escuchas, no vas a poder estructurar para llegar al otro. Ahora, espero con esto haberlo resuelto. Y sobre los podcasts, me estás preguntando por Escucha antes de hablar. Me estás preguntando por Nada Dos Veces, pero voy a decir muy rápido, ya lo dije antes, que aparte de ese podcast acaba de salir otro que se llama igual que el libro Escucha antes de hablar. Búsquenlo, que está directamente relacionado con este libro, y cada 15 días son 15 minutitos de dar tips y cosas muy concretas por si se quedaron con curiosidad, por si quieren saber más, por si quieren conocer. Mira, Escucha antes de hablar es un verso de una de mis poetas favoritas, la premio Nobel polaca Wisława Szymborska. Se escribe Wisława Szymborska, ¿no? Con esa Z S que tienen los polacos. Y este es un es un podcast de poesía. Aquí cada semana, cada miércoles a las 5:30, en todas las distribuidoras de podcast, también estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube y en Twitch, van a poder escuchar una entrevista con un poeta. Y algunas veces, los jueves, sale una entrevista con un narrador, con alguien que tiene otro programa. Esperemos contar próximamente contigo, con tu libro de economía, y esos programas se llaman No Poesía, pero básicamente es cada miércoles, desde hace 2 años y medio, sale una entrevista con un poeta, y aprovechamos para presentar un libro, para preguntarle cómo se escribe poesía, para que nos den algunos tips, para que nos cuenten algunos chismes, sobre todo sobre cómo se escribe, y escuchar muchos poemas. Cada programa tiene mínimo 5 poemas, y si saben buscarle, no les voy a decir cómo, pero si saben buscarle, encontrarán alguno más. Definitivamente, maestro. Pues prácticamente estamos llegando ya al final de este programa, pero antes de irnos quisiera preguntarle, ¿qué mensaje le dejaría al público de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, a todos los estudiantes y a quienes asistirán a la Feria Universitaria del Libro en esta su edición 2026, sobre el futuro de la comunicación y la educación y las historias? ¿Cómo aprender a escuchar para construir una sociedad más productiva, ¿no? Más consciente de lo que escucha, de lo que lee y de lo que aprende? Pues un mensaje muy sencillo. Lo primero es, estamos en un mundo donde ya todos vamos a tener, y todos ya tenemos, superpoderes. Y no importa la tecnología, lo que importa son las personas. A la tecnología no hay que escucharla, hay que escuchar a las personas. Entonces, estén muy atentos, miren a quien tengan alrededor, obsérvenlo y sobre todo escúchenlos, aprendes de ellos antes de comenzar a hablar. Solamente así van a poder llegar a donde quieran, porque la tecnología ya la tienen todos. Definitivamente, maestro. Pues bueno, estamos cerrando este programa. Muchas gracias, maestro, por compartir con nosotros parte de su gran trabajo que ha hecho en este libro, gracias a la trayectoria que tiene, ¿no? Y que le ha permitido, pues, llegar a compartir, pues, con todos, incluso a través del podcast, sus conocimientos. Gracias, José Miguel, por acompañarnos. Gracias a todos ustedes en Letras al Aire. Gracias al titular de este programa, el maestro Marco Antonio Alfaro.
Les recordamos que pronto viene la Feria Universitaria del Libro, así que no se la pueden perder. Está en su edición número 39 y bueno, pues ya viene la Feria de Todos, la Feria Universitaria del Libro. Y pues hemos llegado al final de esta emisión de Letras al Aire, programa producido por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo a través del Sistema Universitario de Medios Autónomos desde Tulancingo en conjunto con la Feria Universitaria del Libro. Agradezco la presencia nuevamente de José Antonio Pérez Robleda y del maestro José Miguel Alba Marquina. Un gusto y un placer contar con su participación. Muchas gracias. Soy Chantal Vargas en ausencia del licenciado Marco Antonio Alfaro Morales, presidente de la Feria Universitaria del Libro. Nos escuchamos en la próxima emisión. Excelente día. Todos. Gracias por acompañarnos en este viaje de ideas y palabras. Reflexionemos sobre lo compartido y volvamos a encontrarnos la próxima semana para una nueva emisión de Letras al Aire. Hasta la próxima.